Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Vamos a hablar en el estudio de hoy sobre los ángeles y la jerarquía celestial. Además de sobre ángeles, la Biblia habla sobre tronos, potestades, dominios, virtudes o poderes y principados. Fueron creados por el Verbo, Cristo, y están vinculados a ángeles. Pueden pertenecer tanto a la luz como a la oscuridad. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hace alusión a las jerarquías angelicales de la luz, creadas por Cristo, por la palabra, creadas por Él y para Él. En Efesios 6:12 nos habla también de huestes jerarquizadas, pero éstas pertenecen a la oscuridad. Dice en Efesios 6:12 el apóstol Pablo: porque tenemos una lucha, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En Efesios 2:2, Pablo dice a los efesios: vosotros estabais muertos en vuestras ofensas y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Vemos cómo Pablo aquí nombra un principado, el de Satanás. Lo llama príncipe de la potestad del aire. Él es gobernante de las huestes de la oscuridad y también el gobernante de este mundo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo en Juan 14:30. Príncipe en las Escrituras se traduce como gobernante. En el lado de la luz tenemos como principados las huestes del arcángel Miguel, que fue nombrado príncipe y protector del pueblo de Dios. En la antigüedad, Miguel fue protector de la nación de Israel. Ahora lo es del Israel del nuevo pacto, del pueblo de Dios en la actualidad. La gran muchedumbre de gente de todas las naciones que será salva. Podemos leer esto en Daniel 12:1, traducción de la Biblia Septuaginta, la Biblia más antigua escrita en griego. Dice: y por aquella región vendrá Miguel. En algunas traducciones dice: se levantará Miguel, el ángel, el grande. En Judas 1:9 le llama el arcángel. El que asiste a los hijos de tu pueblo, aquel, el día de la tribulación, cual no hubo desde que nacieron hasta aquel día. Y en aquel día será exaltado todo el pueblo que se hallare inscrito en el libro de la vida. Aquí Daniel está profetizando sobre los tiempos finales. El pueblo que será exaltado entonces es el Israel del nuevo pacto, que estará pasando por la gran tribulación, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Daniel en el capítulo 10 tiene una visión de Cristo. La descripción que se da aquí de él es casi idéntica a la descripción de Apocalipsis 1:13. Daniel lo describe como un hombre vestido de lino, con sus caderas ceñidas con oro. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como la apariencia del relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies eran como cobre bruñido, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una muchedumbre. Esta visión que tiene Daniel es de Cristo. Después Daniel cae en un profundo sueño
y sigue teniendo visiones en sus sueños, pero el que le habla después en sus sueños no es ya Cristo, sino un ángel, mejor dicho, un arcángel, el arcángel Gabriel. Ese arcángel le dice a Daniel que viene para responder sus oraciones y darle entendimiento sobre las cosas que habrían de suceder en los últimos días. Pero el príncipe de Persia detuvo al arcángel Gabriel durante 21 días. Este príncipe de la potestad del aire era un ángel rebelde nombrado príncipe de Persia por Satanás. Leamos Daniel 10:13. El ángel dice a Daniel: «He venido a causa de tus palabras, pero el príncipe de la región real de Persia estuvo plantado en oposición contra mí por 21 días. Y mira, Miguel, uno de los príncipes prominentes, vino a ayudarme». Así pues, Gabriel fue ayudado por el arcángel Miguel en su enfrentamiento con el príncipe de Persia. Sigue diciendo el texto: «Yo, por mi parte», habla Gabriel, «permanecí allí al lado de los reyes de Persia y he venido a hacer que disciernas lo que acaecerá a tu pueblo en la parte final de los días, porque es una visión todavía para los días venideros». Versículo 20. Dice el ángel: «Y ahora regresaré a pelear con el príncipe de Persia. Cuando yo vaya saliendo, mira, el príncipe de Grecia viene». Aquí está hablando de los principados de las fuerzas oscuras que tienen su batalla con las fuerzas de la luz. Son las huestes de Satanás que gobiernan este mundo. Estas huestes de Satanás tienen un príncipe o gobernante a la cabeza que las dirige, uno en Persia, en la actual Irán, y otro en Grecia, que se oponen a las huestes de la luz. El versículo 21 dice: «No obstante, te informaré las cosas apuntadas en la escritura de la verdad, y no hay nadie que resulte fuerte conmigo en estas cosas sino Miguel, el príncipe de ustedes». Así pues vemos cómo Israel tenía un protector, un príncipe que los protegía de los países enemigos como Grecia y Persia. Los principados espirituales ejercen influencia y están puestos sobre las naciones o regiones de la tierra. Pueden ser de luz o de oscuridad. Los principados son un orden de ángeles dirigidos por arcángeles dentro de la jerarquía celestial. Los principados oscuros en nuestros días no solo incitan a la guerra a las naciones, sino también instauran en ellos la oscuridad a través de las instituciones como la educación, las redes sociales, las telecomunicaciones, las tradiciones, la cultura. Ellos se ocupan en distorsionar todo esto en nuestra sociedad, fomentar el materialismo, el racismo, la avaricia, el ansia de poder y de éxito, el libertinaje sexual, la intolerancia y las adicciones. Las fuerzas oscuras quisieran traer el infierno a la tierra. Querrían que todos los humanos cayéramos en la lujuria, el asesinato, el robo, la mentira, la ira, la avaricia, el odio, la intolerancia y las adicciones. Pero no lo van a conseguir. La luz es más fuerte que la oscuridad. Las huestes celestiales de la luz, junto con nosotros mismos, los siervos de Dios, libramos la batalla contra las fuerzas espirituales de maldad que gobiernan el mundo, y la justicia siempre vence. Veamos quiénes forman y cómo actúan las huestes celestiales de la luz. La primera jerarquía son los ángeles que están en la presencia de Dios: serafines, querubines, tronos, las 4 criaturas vivientes y los ángeles de la presencia de Dios en el templo celestial. Comencemos con los serafines. Los serafines tienen 6 alas.
Leamos esto en Isaías 6:2. Habla sobre su visión sobre el trono de Dios. Dice: había serafines de pie por encima de él, del trono de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban de acá para allá. Aquí Isaías no describe sus rostros porque los tienen cubiertos. Estos serafines alaban a Dios día y noche. Están asociados al fuego del amor puro a Dios y su aspecto es como fuego eléctrico. Uno de estos serafines toca la boca de Isaías con una brasa del altar celestial y así expía sus pecados. Así pues, los serafines también pueden ser enviados por Dios para realizar tareas relacionadas con nosotros, los humanos. Delante del trono de Dios están las 4 criaturas vivientes descritas en Apocalipsis por el apóstol Juan. Los serafines de Isaías estaban encima del trono de Dios y cubrían su cara con sus alas. Las 4 criaturas vivientes de Apocalipsis están delante del trono de Dios y muestran su cara. Además, sus alas están llenas de ojos por delante y por detrás. Los ojos, además de representar sabiduría, representan la omnipresencia de Dios, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. Las 4 criaturas vivientes tienen una cara diferente cada una de ellas. Una de estas criaturas tiene cara de león, que representa la realeza, la nobleza y la justicia. Otra tiene cara de toro o becerro, representando la fuerza, pero también el servicio y la humildad. Otra criatura viviente tiene cara de águila, representando la visión de Dios sobre todas las cosas, al igual que los ojos en las alas de estos serafines. El águila también simboliza protección en las Escrituras. Dice la Escritura en Apocalipsis 12:14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la cara de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Se refiere al periodo de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, a través del anticristo y el falso profeta, perseguirá a la mujer, el pueblo de Israel que se mantiene fiel a Dios y que rechazará al anticristo, los judíos mesiánicos. Pero Dios ofrecerá un escape a esas personas fieles para que huyan de delante de la cara de la serpiente que los persigue causándoles gran tribulación. Ese escape, como escapa un águila al remontar el vuelo, es la posibilidad de exiliarse a otros países, donde las ovejas, el resto de la descendencia de la mujer, el pueblo de Dios que viva en países donde no se imponga la marca de la bestia, recibirán en sus hogares a la mujer que huye sobre las alas de águila al desierto. El desierto es un lugar de protección, un lugar seguro. Y ese lugar seguro son esos países donde la marca de la bestia no será impuesta obligatoriamente. Estos cristianos, las ovejas, recibirán con los brazos abiertos a los exiliados de Israel y de los demás países donde la marca sea obligatoria y les darán techo, les darán de comer, les darán de beber, vestido, trabajo. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, pondrá a estas ovejas a su derecha y les dirá: vengan ustedes, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Seguimos con la descripción de las 4 criaturas vivientes. La 4ª criatura viviente tiene rostro humano y representa la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y la imagen y semejanza de Dios, su espíritu.
Estas 4 criaturas vivientes representan los atributos de Jesús también: realeza y justicia, el león; humildad y sacrificio, el toro; la imagen de Dios, el humano; y el conocimiento y la visión de todo lo creado, conociendo los corazones de todos nosotros, el águila. Delante del trono de Dios también encontramos a los 24 ancianos. ¿Por qué 24? Porque representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Recordad que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene escritos los nombres de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. Estos 24 ancianos son humanos, siervos de Cristo que le han servido de forma especial, dedicando su vida al servicio a Dios. Todos ellos han resucitado en espíritu, han muerto por causa de la palabra y ahora son reyes y sacerdotes junto con Cristo. Estos 24 ancianos llevan coronas de oro en sus cabezas, lo que indica que han vencido al mundo, permaneciendo fieles hasta el final en sus duras pruebas en la tierra. Ellos son el consejo divino, los ministros de Dios. Están sentados en tronos, lo que indica que se les ha dado autoridad divina. Llevan vestiduras blancas que representan las obras justas de los santos. También representan pureza, porque han emblanquecido esas ropas en la sangre del Cordero y no se han contaminado con mujeres, es decir, no han participado ni en política ni en la idolatría de las falsas religiones. Nunca se han postrado ante una imagen como requiere el segundo mandamiento. Los 24 ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que han vencido al mundo y al morir por causa de la palabra han obtenido el galardón, reinar junto con Cristo. Ellos llevan en sus manos copas con incienso. Significa que sirvieron a Dios intercediendo por el pueblo mediante la oración. El incienso representa las oraciones de los santos y adoran continuamente a Dios, al igual que todas las criaturas celestiales y terrenales que le servimos y le damos gloria. En un futuro, cuando Cristo gobierne sobre el cielo y la tierra, ese consejo se ampliará de 24 a 144.000. Este número puede ser simbólico o literal y representa a los que reinarán con Cristo y juzgarán a las naciones. Delante del trono de Dios también encontramos a los querubines. La mejor descripción de los querubines que dan las Escrituras está en Ezequiel 1. Allí el profeta Ezequiel tiene una visión junto al río Quebar. Él describe a los querubines como criaturas vivientes con apariencia humana. Tenían 4 caras cada uno, una cara de león, una cara de toro, otra de águila y otra de hombre. Tenían 4 alas, con 2 alas cubrían sus cuerpos y las otras 2 estaban dispuestas hacia arriba de manera que se unían la una con la otra, de esta manera. Sus manos y sus brazos eran de hombre y sus pies eran de toro. Caminaban en cada una de las 4 direcciones sin necesidad de girar para cambiar de sentido, ya que sus caras miraban en las 4 direcciones, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Su aspecto era como de llamas de fuego, y al desplazarse se asemejaban al relámpago, y sus alas sonaban como un tumulto de muchas aguas. Junto a los querubines siempre hay 2 ruedas enormes ensambladas una dentro de la otra, refulgentes como el fuego y llenas de ojos. Donde se movían los querubines, hacia allí se movían también las ruedas, porque el espíritu de los querubines estaba en las ruedas.
Las ruedas en su movimiento tampoco giraban para cambiar de sentido, sino que volteaban en las 4 direcciones, ya que al estar metida una rueda dentro de la otra, disponen de 4 ángulos sobre los cuales pueden rotar. ¿Qué funciones tuvieron y tienen los querubines? Múltiples y muy diversos son sus cargos. Guardianes de lo sagrado en el jardín del Edén, adoración y alabanza a Dios, responsabilidades en el santuario del templo celestial y otras muchas. Por eso Dios mandó bordar querubines en las cortinas y en el velo del tabernáculo en el desierto, y también estaban representados en oro encima del propiciatorio en el arca de la alianza. En el templo de Salomón había 2 querubines gigantes de madera de olivo recubiertos de oro en la habitación más interior del templo donde se encontraba el arca. Esto es símbolo de la cercanía de los querubines a la presencia de Dios. Lucifer fue un querubín protector del Edén antes de su caída. En Ezequiel 28, 12 al 19, dice que Lucifer se llenó de orgullo e iniquidad y corrupción debido a las múltiples contrataciones que se le dieron, es decir, debido a la gran cantidad de altos cargos y funciones de responsabilidad que Dios le dio. Él se exaltó a sí mismo, se llenó de arrogancia y vanidad y quiso ser como Dios. Y eso mismo fue lo que propuso a Adán y Eva en Edén, ser como Dios, su gran anhelo. Pero Él les mintió. Ahora nos encontramos en el periodo de tiempo en el que se está demostrando que Satanás mentía, que el hombre separado de Dios por sí solo nunca encontrará la verdadera paz ni la verdadera justicia, sino que el hombre separado de Dios se inclina hacia el mal, hacia la injusticia, la violencia y la corrupción. Hay 7 arcángeles que tienen acceso a la presencia de Dios y le informan acerca de sus miríadas de ángeles celestiales. Estos son el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Reuel, Sariel y Remiel o Ramiel. El arcángel Miguel fue el protector de Israel en la antigüedad y es el protector del Israel del nuevo pacto en la actualidad, del pueblo de Dios. Es defensor y guerrero de la luz contra las huestes oscuras de Satanás y sus demonios. Rafael se ocupa de la sanación de los hombres. Gabriel es mensajero, el que anuncia a los hombres los designios de la divinidad. Gabriel explicó a Daniel la profecía de las 70 semanas y la profecía del chivo y el carnero. Gabriel se apareció a Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan el Bautista y a María para anunciar el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Tras la caída, Dios puso querubines y una espada flameante protegiendo la entrada al Edén. No se nombran en la Escritura nombres propios de serafines ni de querubines excepto el de Lucifer, en Isaías 14:12. El querubín protector, cuyo nombre significa el portador de la luz, la estrella de la mañana. Uriel está relacionado con el sol y la iluminación que trae el conocimiento. Es guía en la interpretación de la Escritura, la verdad y los misterios de Dios. Reuel o Rahuel tiene la misión de restaurar el orden, castigar la injusticia y vigilar a los ángeles caídos para que no vayan más allá de lo que se les está permitido. Sariel, también llamado Saracael o Jeremiel, guía a los que se desvían del camino de la verdad y la vida. Es el arcángel de la disciplina y del juicio. Ayuda a los desencarnados a examinar su vida cuando ésta pasa delante de ellos como una película.
Por último, Remiel o Ramiel es el custodio y guía de las almas que van paso a paso en su ascensión hacia el Padre. Se encarga de las almas del purgatorio en su ascenso hacia el Padre. En la tradición islámica también aparece el ángel Israfil como el que ha de tocar la trompeta del juicio final, y el ángel Azrael como encargado de la separación del cuerpo, del alma y el espíritu en el momento de la muerte. Sería el guía con el que nos encontramos nada más morir, además de nuestro guía personal, del ángel de la guarda. Esto está avalado por la Escritura. En Mateo 18:10 dice Jesús: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Lucas 16:22, en la historia sobre el Lázaro y el rico, dice: «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham». Estos textos verifican que al morir somos guiados por ángeles y también que durante nuestra vida en la tierra los ángeles nos protegen, nos guían y nos orientan a la hora de tomar decisiones en nuestra vida a través de señales. Solo hay que hacerles una pregunta y ellos te van a contestar, pero tienes que estar muy atento a las señales que suceden en tu vida relacionadas con tu pregunta. Los ángeles también protegieron al Mesías durante su encarnación en la tierra. Prueba de ello es el texto sobre la escalera de Jacob, donde Jacob en un sueño vio una escalera que simboliza a Cristo. Esta escalera unía la tierra y el cielo, y los ángeles subían y bajaban por ella. Jesús hizo alusión a este texto en Juan 1:51. Dice: «En verdad os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Veamos ahora un texto que Satanás utilizó para tentar a Jesús en el desierto, mientras ayunaba 40 días, y que también se encuentra en Salmos 91. Comienza diciendo: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Se refiere a Cristo. El versículo 11 dice: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Ahora leamos lo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto en Mateo 4, 5 y 6. Dice: «Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo». Esto debió ser en cuerpo físico, porque si hubiese sido en espíritu, sería absurdo que le dijera: «Échate abajo y los ángeles te sostendrán para que no te hagas daño». Satanás le dijo a Jesús: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en una piedra». El diablo lo tentó de manera muy astuta. Quiso que Jesús obedeciera para que se cumpliera la Escritura. Pero Jesús le contestó con sabiduría y dijo: «Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios». Eso está escrito en Deuteronomio 6:16. Los ángeles han desempeñado múltiples funciones en la tierra y en el cielo al servicio de Dios. Antes de la venida de Cristo, en la antigüedad, los ángeles se materializaban en cuerpos humanos. Y una cosa os quiero decir: los ángeles no tienen alas. En la Escritura nunca se dice que los ángeles tengan alas. Solamente tienen alas los querubines, que tienen 4 alas, y los serafines, que tienen 6 alas.
Los ángeles son espíritus y no necesitan las alas para volar. Como decía, 3 ángeles se materializaron ante Abraham en Mamre. En muchas Biblias, en Génesis 18, 1 y 2, dice que uno de esos ángeles es Yahvé, porque en el hebreo original aparece el tetragramaton, YHWH, el nombre de Yahvé en hebreo. Pero si leemos detenidamente la escritura, observamos que si interpretamos esto de manera literal, estaremos cayendo en contradicción con otros textos. Por ejemplo, Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Contundente. O Éxodo 33:20, donde Dios dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En cambio, el Verbo, la palabra, sí encarnó como hombre. Así pues, uno de estos 3 ángeles que se presentaron delante de Abraham no era Yahvé, era la palabra, el Mesías, que más tarde encarnaría naciendo como hijo de hombre en Belén. Y así lo dice Jesús en Juan 8:56. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día. Eso fue en el caso que hemos leído, cuando se aparecieron los 3 ángeles a Abraham. Ahí Abraham se regocijó por la expectativa de la venida de Jesús, porque Jesús le comentó que él vendría a encarnar en la tierra. Dice: se regocijó por la expectativa de ver mi día, y lo vio. Lo vio cuando murió y resucitó en espíritu en el más allá, porque cuando morimos, nuestro espíritu sigue vivo y podemos ver. Entonces lo vio y se regocijó. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y quisieron apedrearle. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes de que Abraham fuera, yo he sido. Por tanto, este versículo explica Génesis 18:22. Jesús ya era antes que Abraham, se materializó ante él junto a los otros 2 ángeles y habló con Abraham sobre su venida. Y Abraham se regocijó por ello y por el privilegio de haberlo visto con sus ojos en ese día, cuando Abraham murió y pasó al otro lado en espíritu y vio la venida del Mesías. Se regocijó. Los otros 2 eran ángeles y se fueron hacia Sodoma y Gomorra para sacar de allí a Lot y su familia antes de destruir esas ciudades. En Egipto, en la 10ª plaga, el ángel exterminador acabó con la vida de todo primogénito de hombre y bestia y pasó por alto las casas de los hebreos que habían marcado los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero de Pascua. En Génesis 31:11, un ángel le dijo a Jacob que se quedara con las cabras de su suegro Labán manchadas y moteadas, y éstas serían prósperas, porque Labán estaba oprimiendo a Jacob con un trabajo muy duro e injusto. A continuación, el ángel dice a Jacob: yo soy el Dios verdadero de Betel, donde ungiste la columna y donde me hiciste un voto. Este es otro texto claro que muestra que Dios habla por boca de sus enviados, de sus ángeles. Pero si tomamos el texto literal, podríamos malinterpretar y pensar que ese ángel era Yahvé. La escritura tiene una forma de comunicar propia y característica, y es que Dios habla por medio de sus ángeles en primera persona. Pero Jesús eliminó toda confusión con respecto a estas malas interpretaciones cuando dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás.
En el caso de la columna de nube y de fuego en el desierto del Sinaí, la Escritura dice: y Yahvé guiaba a su pueblo en forma de columna de nube y de fuego. Esto se interpreta como que el ángel enviado por Yahvé guiaba a su pueblo, y vamos a verlo más adelante. Yahvé guía a su pueblo y para eso envía un ángel, pero puede darse el caso de que aparezca escrito Yahvé guiaba a su pueblo. Parece que sea él directamente, pero no lo es. Siempre envía a un ángel. De hecho, antes de cruzar el Mar Rojo, en Éxodo 14, 19 al 20, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Se enfrentó a los egipcios. El ángel que iba delante de los hebreos se puso detrás para formar una barrera y retener a los egipcios y que el pueblo de Dios tuviera tiempo de cruzar el Mar Rojo. Así pues, el primero que tomó la acción fue el ángel que iba delante de los hebreos, y la columna de nube le siguió a él y también se colocó entre los egipcios y los hebreos, porque la columna estaba supeditada al ángel, estaba subordinada al ángel, porque era una creación del ángel. Si la columna de nube y de fuego hubiese sido el mismo Yahvé, habría actuado en primer lugar y el ángel le habría seguido. Pero fue al revés. La columna siguió al ángel, porque el ángel era superior a la columna. La columna fue formada y dirigida por el ángel, que a su vez recibía instrucciones de Dios. En Segunda de Reyes 19:35, un solo ángel mató a 185.000 soldados asirios en una noche, mientras asediaban Jerusalén. Un ángel detiene el brazo de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac como el Señor le había mandado. Un ángel luchó con Jacob y Jacob no lo dejó hasta que no obtuvo su bendición. Un ángel se aparece a Moisés en forma de zarza ardiente en Éxodo 3:2, para anunciar a Moisés que él iba a ser el que dirigiría al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto a través del desierto del Sinaí. En el caso de la 10ª plaga a los egipcios, en Éxodo 12:23, dice: Yahvé pasará hiriendo a los egipcios. Pero en el versículo 29 explica que fue el ángel de Yahvé, llamado el Destructor, quien lo hizo. En cuanto a Daniel, un ángel cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. El arcángel Gabriel explicó a Daniel en visiones la profecía de las 70 semanas. También es Gabriel quien anunció el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, pero deja mudo a Zacarías durante 9 meses por no haber creído que él y su esposa estéril, ancianos, serían padres. Un ángel le dice a José y a María que no le dé carta de divorcio, porque ella concebió por el Espíritu Santo de Dios. Más tarde, cuando Herodes manda matar a todos los niños de hasta 2 años de edad, un ángel le dice a José que huya a Egipto con María y el niño hasta que Herodes muera. Un ángel fortalece a Jesús mientras ora en Getsemaní, y 2 ángeles anuncian a las mujeres que Jesús ha resucitado. Durante la persecución a los primeros cristianos, los ángeles sacaron de la cárcel a Pablo y a Pedro. Otro ángel dirige a Felipe hacia el eunuco etíope y este es bautizado. Otro ángel es enviado por Cristo para revelar a Juan las visiones del libro de Apocalipsis. Como veis, los ángeles y los arcángeles tienen múltiples misiones y son coesclavos nuestros en el servicio a Dios. En la Escritura solo se mencionan los nombres de 3 arcángeles. Miguel se menciona en el libro de Daniel capítulo 10
versículo 13 y 21 y 12:1. Y en el libro de Judas 1:9, cuando disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Según el historiador Orígenes, Judas tomó esta referencia del libro apócrifo La Asunción de Moisés o el Testamento de Moisés. También se menciona a Miguel en Apocalipsis 12:7, en la batalla en el cielo, siempre luchando contra las fuerzas de la oscuridad. El arcángel Gabriel es el que anuncia nacimientos por gracia de Dios e instruye a Daniel sobre visiones y profecías. Rafael solo aparece en el libro de Tobit. Es un libro deuterocanónico. ¿Qué significa esto? Que es un libro que no fue usado por los judíos, no pertenece a la Biblia judía, el Tanaj, pero estos libros sí fueron aceptados y leídos por los primeros cristianos e incluidos en la Biblia Septuaginta, la más antigua, que está escrita en griego. Los católicos y ortodoxos reconocen los libros deuterocanónicos como inspirados, en cambio los protestantes y los judíos los catalogan como apócrifos, es decir, libros históricos verdaderos pero no inspirados. Los libros deuterocanónicos son Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Primera Macabeos, Segunda de Macabeos y fragmentos añadidos en el libro de Esther y Daniel. Los ángeles tienen sus jerarquías y distintas misiones. Por ejemplo, la primera jerarquía pertenece a los ángeles y seres espirituales que están más cerca de Dios, los que están delante o encima del trono de Dios o en el santuario celestial. Son los ángeles de la presencia de Dios, los serafines, los querubines y los tronos de los 24 ancianos, que se ocupan en juzgar. Son reyes, sacerdotes y jueces junto con Cristo. Por supuesto, el Hijo unigénito, el Cristo, está sentado en el trono a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es simbolizado por los 7 Espíritus de Dios que están delante del trono. La segunda jerarquía de ángeles ejecuta los designios de Dios en el universo. Son los dominios o dominaciones que se encargan de mantener el orden, regular y organizar a los ángeles inferiores. A los poderes o virtudes se les atribuye la misión de obrar milagros y transmitir la fuerza de Dios a su creación. Y las potestades luchan contra las fuerzas oscuras de la potestad del aire. La tercera jerarquía corresponde a los ángeles más cercanos a nosotros. Son los principados. Custodian naciones, pueblos y comunidades. Los principados los conforman arcángeles y ángeles. Los arcángeles encabezan a los principados y transmiten mensajes, luchan contra las fuerzas oscuras y tienen otras misiones muy diversas como la sanación y la colaboración con los hombres en el tránsito después de la muerte. Los ángeles son los más cercanos a los hombres y nos apoyan como guías en la vida y también después de la muerte. Podemos preguntarles demandando guía espiritual y ellos pueden contestarnos a través de señales a las cuales debemos estar muy atentos en nuestro día a día. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Os espero en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.